Hola, ¿cómo están? Buenos días para algunos, buenas noches para otros. Vamos a empezar con nuestras primeras clases en el módulo número 1 del instructorado en adultos mayores. Y un poquito vamos a ver de qué se tratan los adultos mayores. Vamos a ver cómo vamos a encarar nuestro trabajo con los abuelos. Vamos a analizar parte por parte. Y puntualmente el módulo 1 tiene que ver mucho con la introducción de qué se trata el adulto mayor, quién es y qué es lo que puede hacer. ¿Sí? Recuerda que todo lo que vos vas a ver ahora en este momento, puntualmente yo te voy a dejar junto con el video que vos estás viendo, el apunte que también estás viendo. ¿Para qué? Para que le pegues una leída y compares un poco lo que vemos, lo que hablamos y le hagas un repaso, ¿sí? La primera clase tiene que ver entonces un poco con ¿qué es la actividad física? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de actividad física? Puntualmente es una gama amplia de actividades de movimiento que incluyen actividades cotidianas como caminar en forma regular y rítmica. Para el adulto mayor, la jardinería es una actividad física, tareas domésticas de peso, ejercicios de baile, ¿sí? También se refiere a movimientos corporales que son planificados, estructurados y repetitivos. Ahí vamos a apuntar nosotros nuestro trabajo, ¿sí? Con el propósito, obviamente, de mejorar o mantener uno o más aspectos de la salud física. Nosotros vamos a encarar nuestro trabajo, le vamos a dar vamos a objetivizar nuestro trabajo puntualmente en mejorar la calidad de vida de los abuelos. El fin estético que de repente uno persigue cuando trabaja con niños, jóvenes y con adultos, en el caso del adulto mayor, sí, buscamos un fin estético, pero el fin de mejorar las capacidades físicas, hacer de que el abuelo tenga una vida mucho más independiente, va a ser el fin de mayor preponderancia al momento de trabajar con ellos, ¿sí? ¿Quiénes son los adultos mayores? ¿A qué te refieres cuando hablamos de adultos mayores? ¿Sí? Antes el término de adultos mayores se lo nominaba mucho con tercera edad, cuando en realidad nosotros el término de adultos mayores es el que hoy está reemplazando el término de tercera edad por una cuestión de que no hay primeras, segundas, ni terceras, ni quintas edades. La idea de la segmentación de estas personas es de que son personas mayores, son adultos mayores, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? ¿A quién va apuntado el rango de personas de adultos mayores? Puntualmente te dice que estas personas son individuos de 60 años o más, quienes representan a un grupo heterogéneo de distintas edades, antecedentes, necesidades y capacidades. Puntualmente, ¿quién entra en el adulto mayor? Aquella persona que ha ingresado en la jubilación, ¿sí? Una vez que ingresó en el rango de persona jubilada, más allá de los 60 años, mujeres, 65 varones, ingresan en el concepto de adulto mayor. ¿Quiénes deben actividad física? Obviamente todas las personas deberían hacer actividad física. Y por ahí muchas veces uno dice que la actividad física no solamente es para las personas jóvenes, la actividad física es para todas las personas, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta muchísimo a los adultos mayores y obviamente quienes tengan demencia y extremadamente frágiles también deberían ser incluidas. Obviamente con el término adaptación de por medio, pero deberían ser incluidas, ¿sí? Las personas que sufren condiciones crónicas, incapacitantes, inclusive demencias, también pueden trabajar en algún programa de actividad física que sea regular. Es necesario que lo hagan, ¿sí?
De hecho, obviamente, puede mejorar esas condiciones que hemos hablado recién, ¿sí? Los adultos particularmente frágiles, obviamente no se deberían excluir, pero sí tienen que tener su supervisión y orientación por parte de su equipo interdisciplinario, comandado por el médico, seguido por el psicólogo, el kinesiólogo y obviamente el instructor con especialización en adultos mayores, ¿sí? ¿Por qué es importante que los abuelos hagan actividad física? Obviamente hay una evidencia muy grande en el que se observa de que los abuelos tienen mucha vida sedentaria y obviamente es un modo de salud que es modificable y obviamente en adultos mayores. Los adultos mayores son quienes tienen obviamente enfermedades no transmisibles, las más comunes, como por ejemplo la hipertensión, enfermedades de corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer, artritis y todas las enfermedades que tengan que ver con lo óseo, obviamente son enfermedades no transmisibles que deterioran y debilitan al abuelo. Nosotros, después de los 60 años, obviamente, esas enfermedades no transmisibles van a afectar sobre el abuelo. ¿Está? Aquí en la Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que hay un remedio inmediato, seguro y confiable para algunos de los principales riesgos de salud relacionados con el consumo no saludable. Es gratis, funciona para ricos, pobres, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores y es la actividad física. Al menos 30 minutos todos los días, ¿sí? Obviamente la actividad física va a trabajar con factores de riesgo, va a disminuir esos factores de riesgo que son comunes y previsibles, ¿sí? Obviamente, fíjate el porcentaje del sedentarismo de esos factores de riesgo que hay con respecto a muertes en el mundo. Es un porcentaje altísimo. Obviamente son tomados en la cumbre de la salud del mundo, de una de las mayores cumbres que ha habido, ¿sí? Y si seguimos mirando un poquito el tema de los porcentajes, van subiendo en la medida que avanzamos en edad. Y si vos te sigues fijando aquí, de 45 años en adelante, en países de ingresos bajos y medianos, como por ejemplo los países de Sudamérica, son los que estas enfermedades no transmisibles empiezan a hacer estragos, ¿sí? Que tranquilamente podrían ser subsanadas con la actividad física, ¿sí? Yo les voy a dejar aquí hay documentos en el que ustedes pueden tranquilamente fundamentar el por qué hacer actividad física con documentos importantísimos que los han ido armando la Organización de la Mundial de la Salud, los años internacionales de personas adultas de las Naciones Unidas. O sea, son organizaciones muy grandes, ¿sí? Y puntualmente, ¿para qué le sirve al abuelo tener actividad física? Uno podrá decir, che, pero esos apuntes ya los veo, ya los manejo, ya los sé. Es importante que vos lo tengas bien en claro al momento de trabajar con los abuelos o al momento de ir a fundamentar el por qué vas a dar actividad física a los abuelos. Y sabiendo que dentro de la salud cardiovascular con respecto a las enfermedades del corazón, ¿qué es lo que hace bien la actividad física? Puntualmente te dice que mejora el desempeño del miocardio. El miocardio es el músculo del corazón. Entonces mejora la función del corazón. Aumenta la capacidad diastólica máxima, es decir, todo lo que es las contracciones y relajaciones del músculo cardíaco, que prácticamente lo que está abajo te dice lo mismo.
Reduce las contracciones ventriculares prematuras, mejora el perfil de los lípidos, aumenta la capacidad aeróbica, o sea, la capacidad de ingreso de mayor cantidad de oxígeno al torrente sanguíneo y de ahí a la sangre, reduce la presión sistólica, mejora la presión diastólica, todo lo que es la presión, esto de la presión alta, la alta y la baja, la famosa alta y baja, las mejora. Y mejora la resistencia a cualquier tipo de trabajo denominado aeróbico, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Con respecto a los abuelos obesos, a los abuelos gordos, ¿para qué nos va a servir? Va a disminuir el tejido adiposo abdominal, que es donde más se concentra el tejido adiposo, ¿sí? Aumenta la masa muscular magra, peleamos contra la disminución del músculo en la edad del adulto mayor. Más adelante vamos a ver esa famosa disminución muscular y pérdida de fuerza denominada sarcopenia. Es importante que no te lo olvides ese concepto. Sarcopenia es lo que les pasa a los abuelos en la edad de los adultos mayores, que empiezan a perder el tono muscular, y si ustedes tocan a un abuelo, notan como que la piel es como una telita y por debajo hay un músculo muy debilitado. Eso es porque el músculo empieza a reducir en su capacidad, en su fuerza, y obviamente decrecen todas las funciones con respecto a la fuerza. Al abuelo no se le caen los vasos porque dice que no está atento o no es ágil. Se le caen los vasos porque no tiene fuerza prensil, por ejemplo. Entonces, eso es entrenable, ¿sí? Reduce el porcentaje de grasa corporal, reduce lipoproteínas de baja densidad. Todos esos conceptos son los conceptos que manejan los médicos en sus análisis, ¿sí? Reduce el colesterol, lipoproteínas de baja densidad, los triglicéridos. Todo esto van a ver cuando de repente algún abuelo les muestre a ustedes, pero por mostrarles nomás los estudios, los análisis. Bueno, estos triglicéridos, colesterol, lipoproteínas, todo esto lo van a mirar ustedes en los análisis cuando les muestren los abuelos. Esto de la intolerancia a la glucosa también van a ver en conceptos cuando les muestren análisis. El tema de la osteoporosis, el tema de los huesos que de repente se hacen esponjosos y son frágiles. Obviamente, con la actividad física retarda la declinación en la densidad mineral ósea, es decir, evita que el hueso se ponga frágil y esponjoso y se pueda romper ante cualquier movimiento brusco. Aumenta la densidad ósea, es decir, los huesos se hacen más fuertes, ¿sí? Con respecto a lo psicológico, aumenta la secreción de beta-endorfinas, mejora el bienestar y satisfacción que se percibe, aumenta los niveles de neopinefrina y serotonina, que tienen que ver con, son hormonas en las que mejoran con respecto a las conductas y en niveles saludables, conductas psicológicas y emocionales en los abuelos. Con respecto a la debilidad muscular, dice que reduce el riesgo de discapacidad del músculo, mejora fuerza y flexibilidad. Con respecto a las capacidades internas funcionales, reduce el riesgo de caídas. Las caídas son condiciones que tienen que ver con la mayor probabilidad de fracturas e incapacidades en los abuelos. Entonces, tener actividad física incrementa el equilibrio, fuerza y flexibilidad, y el porcentaje de caídas disminuye, ¿sí? Obviamente reduce el riesgo de fracturas, disminuye el tiempo de reacción ante un estímulo. Eso vamos a entrenar, vamos a aprender a entrenar. Mantiene la irrigación cerebral y la cognición, es decir, todo lo que es en los momentos de aprendizajes con respecto a lo mental. Ayuda y un montón, ¿sí? Los beneficios psicosociales obviamente son inmediatos, es decir, la idea de relacionarse con otras personas y compartir lo que le pasa y estar con gente de la misma edad
ayuda y un montón. Esos son los beneficios psicosociales que ustedes como entrenadores de los adultos mayores van a tratar de buscar que se cumplan esos beneficios, y de a poco ya los vamos a ir analizando y los vamos a ir viendo en la medida que vayan pasando las clases, ¿sí? Otras razones para promover la actividad física en personas adultas obviamente incluyen ganancias no solo fisiológicas, o sea internas, sino también psicológicas y sociales, tales como mejorar la calidad de vida, mejorar la salud mental, que tengan más energías y menos estrés, una mejor postura y equilibrio, y una vida, esta es la palabra que nosotros vamos a ir trabajando siempre, independiente. Necesitamos un abuelo más independiente. Además de numerosos beneficios para la salud, la actividad física regular también obviamente tiene impactos positivos en la sociedad, incluyendo la reducción de costos en salud y carga para el cuidador. Vamos a empezar a gastar menos en remedios y vamos a empezar a movernos más. Fíjate, ¿qué te dice la Organización Mundial de la Salud? Con frecuencia es menor costoso prevenir enfermedades con la actividad física que tratarla, ¿sí? Les cuento un poquito de qué se va a tratar nuestro programa del instructorado, que va a ser semestral, es decir, de 6 meses, no cuatrimestral, semestral. Vamos a ver trabajos aeróbicos dentro de las capacidades físicas. Vamos a ver los trabajos aeróbicos de exterior, o sea, con respecto a caminatas, o de interior, con respecto a gimnasia aeróbica adaptada o a distintas formas de trabajos aeróbicos, ¿sí? Vamos a ver la introducción a la caminata, y si un abuelo es un abuelo activo, de acuerdo al nivel de abuelos, ya vamos a ver y analizar todo eso, vamos a ver si el abuelo puede llegar a un trote. Obviamente, aquel abuelo que recién inicia en la etapa de adulto mayor y ya tiene un historial de actividad física con trote o trabajos aeróbicos. Ya lo vamos a analizar más adelante. Vamos a ver gimnasia local con respecto a capacidades físicas a trabajar, obviamente la resistencia aeróbica, que es esto lo que hicimos anteriormente, los trabajos de fortalecimiento o fuerza, ejercicios de equilibrio y flexibilidad, o sea, la palabra estiramiento. Ya vamos a ver la diferencia de esto con esto. Trabajos con o sin elementos, individuos, vamos a buscar el trabajo con individuos que sean independientes, es decir, se manejen solos, o individuos dependientes, en los que vos profesor, tengas que ayudarlo al abuelo. Vamos a ver, en base al análisis y el estudio de todo esto, vamos a empezar a meternos con respecto al juego y la recreación con fines educativos, motrices y sociales. Y por último, ¿qué es lo que vamos a ver? Antes del proyecto de investigación-acción vamos a estudiar cuáles son las problemáticas sociales, vamos a ver cuáles son los primeros auxilios que tenemos que trabajar con los abuelos, porque obviamente tenemos un gran factor y un gran riesgo de problemas de salud al trabajar con abuelos. Tenemos que saber mínimamente algunas cuestiones que tienen que ver con las enfermedades y con primeros auxilios ante caídas que pueda tener el abuelo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer como profesores de ellos para prevenir esas caídas? ¿Y qué vamos a hacer cuando se produzca la caída? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto que vos ves aquí que dice proyecto de investigación-acción, vamos a investigar una zona donde nosotros, profesores, vamos a entrar con la actividad física y vamos a ver cómo vamos a poner en acción nuestra propuesta de trabajo con los abuelos. Y puntualmente, la defensa de tu trabajo final en este instructorado va a ser armar este proyecto y defenderlo ante nosotros, ¿sí? Eso va a ser en modalidad online, obviamente. ¿Estamos? Bueno. Hasta aquí un poquito, esto era la introducción de lo que era el trabajo con los abuelos. Yo les voy a dejar para que este apunte y este video para que ustedes lean el apunte. Quiero que miren un poquito con respecto a las caminatas. Lean la evaluación visual. Lean el trabajo de
metodología de lento y constante, de cómo harían un intervalado. Traten de interpretarlo. Yo se los voy a explicar en la próxima clase, pero vamos a tratar de interpretarlo, ¿sí? Y cómo más puedo empezar a trabajar con respecto a la resistencia aeróbica y a definiciones de gimnasia aeróbica que tienen que ver con la gimnasia aeróbica adaptada. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros con los abuelos? Les vamos a dejar videos de ejemplos para que ustedes vean las formas de trabajar. Aquí ustedes están viendo lo que es el formato de una clase, qué es lo que sí y qué es lo que no hay que hacer. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí entonces va a ser nuestra clase, nuestra primera clase de actividad física con adultos mayores. Esto lo vamos a compartir ahora, hoy sábado lo vamos a colgar. Espero que les haya gustado la clase. No solamente van a tener clases conmigo, sino van a tener clases con el profesor Marco Lezana, que es el profesor que me va a acompañar en esta capacitación, ¿sí? Y más adelante les voy a contar cómo vamos a hacer nosotros para empezar a tener algunas clases presenciales online. Les repito, como siempre les he dicho, estas clases presenciales online, algunas van a ser presenciales y otras clases puntualmente van a quedar grabadas para que ustedes las puedan ver. Cualquier duda, sugerencia, consulta o lo que deseen, me lo hacen saber a mi celular, la mayoría lo sabe, a mi número de celular. Y bueno, estamos en contacto para cualquier cosa, ¿sí? Un abrazo grande a todos y nos vemos en la próxima clase. Chao.